Pues mucho gusto a todos. Vamos a Justamente este evento se va... Ah, perdón. sí, eh, Casana nos dice cuándo vamos a Listo, comenzar la sí, transmisión. ya estamos en vivo. Ya podemos empezar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este webinar. Este webinar tiene por nombre Ciudades Sostenibles, ¿cuál es el futuro del verde? Es un gusto poder presentar a cada uno de los ponentes y ellos nos van a hablar de su experiencia acerca de diversos temas relacionados con las ciudades sostenibles y de manera particular con los objetivos de desarrollo sostenible. La conferencia la va a iniciar el doctor Jairo Agustín Reyes Plata. La conferencia se va a llamar La naturaleza de las ciudades del futuro. El doctor Jairo Agustín es arquitecto paisajista para la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado con especialidad en planificación del paisaje por la Universidad de Kyushu, Japón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato. Es profesor e investigador titular de tiempo completo de la licenciatura en Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. Sus líneas principales de investigación son infraestructura sostenible y paisaje, sostenibilidad ambiental urbana y conservación del capital natural, desarrollo de comunidades con enfoque en sostenibilidad. Por otro lado, nos va a estar acompañando el doctor Adán Martínez Cruz. El doctor Adán es economista empírico especializado en explicaciones e innovaciones de métodos de valoración económica. Él es profesor asociado en el Departamento de Economía Forestal de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Es secretario científico del Centro de Investigación en Economía Ambiental y Recursos Naturales, el cual es un esfuerzo entre la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, SLU por sus siglas en inglés, y la Universidad de UMEA. Es coordinador de desarrollo global en la Facultad de Ciencias Forestales en la misma universidad. El doctor Adán aprovecha sus funciones entre estos puestos para identificar sinergias e integrar elementos de análisis que permitan la comunicación entre diferentes disciplinas del conocimiento. Como parte de este esfuerzo, el doctor Adán busca servir como puente para detonar colaboraciones entre investigadores de la universidad y otras instituciones de Suecia y otros países. El trabajo académico del doctor Adán se ha publicado en revistas arbitradas, consideradas entre las más prestigiosas en el campo de la economía ambiental, por ejemplo, el Journal of Environmental Economics and Management, Environmental and Research Economics, Ecological Economics, Marine Research Economics y Regional Science and Urban Economics. Su trabajo también ha sido publicado en revistas académicas multidisciplinarias que cuentan con un alto factor de impacto, por ejemplo, Marine Policy, Energy Policy and Urban Forestry and Urban Green. El trabajo del doctor Adán también ha alcanzado una amplia audiencia de economistas. Adán funge actualmente como revisor de artículos académicos bajo consideración de revistas nacionales e internacionales, tanto disciplinarias como interdisciplinarias. Y por último, estaremos escuchando al doctor Magdiel Gómez Muñoz. Él es politólogo, licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, tiene una segunda licenciatura en Derecho y es maestro en Filosofía Política. Además, es doctor en Educación. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Ciénega, específicamente en el Departamento de Política y Sociedad. Él es parte de diversas redes académicas, como el Cuerpo Académico Consolidado de Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es integrante del Laboratorio de Estudios Metropolitanos del Colegio de Jalisco, es miembro de la Red Internacional de América Latina, África, Europa y el Caribe. También es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y de la Red Iberoamericana de Seguimiento de la Agenda 2030. Esta ponencia, este webinar llega a nosotros a través de la ENES Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Red Iberoamericana
ODS, Red Ibero ODS 2030. Les voy a compartir justamente espero ya puedan ver mi pantalla. Ellos son cada uno de los panelistas. El objetivo de este webinar es poder platicar con estos expertos acerca de las ciudades del futuro, ciudades verdes, y cada uno nos va a platicar acerca de los temas. Particularmente el doctor Jairo nos va a hablar de las ciudades del futuro y las ciudades y áreas verdes urbanas. El doctor Lobardo nos va a hacer el favor de platicarnos acerca de las áreas verdes de la Ciudad de México y los esfuerzos que se han hecho a través de la valoración económica. Entonces vamos a dar la palabra al doctor Jairo Agustín Reyes Plata, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecer a todos los que nos pueden acompañar en esta sesión para hablar acerca de la red iberoamericana de seguimiento de la Agenda 2030 para apoyarnos en difundir este tipo de temas que ciertamente son de interés mutuo. Yo quisiera, una vez que como ha dicho la maestra Marta, presentar ante ustedes algunas consideraciones en torno al contexto en el cual se sitúa hablar de la naturaleza en las ciudades del futuro. Me dicen por favor si mi pantalla la pueden ver bien. El tema que les voy a presentar ahora se inscribe en esta primera mesa que tendremos de estos 2 días del webinar en torno al tema de ciudades sostenibles, cuál es el futuro del verde. Y cuando hablamos del verde nos estamos refiriendo a aquellos espacios de la ciudad donde vamos a encontrar la naturaleza, donde vamos a tener una posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida en vista de diferentes circunstancias que ponen entre nosotros como seres humanos un reto hacia el futuro. Recientemente, a raíz de la conferencia de la COP26 sobre cambio climático, apareció este llamado a buscar reacción ante lo que podía ser los retos del futuro, y uno de los aspectos que se tocó para lograr que el futuro sea próspero, justo, tiene que ser incluso el considerarlo como verde, ¿no? Y en este asunto involucra no solamente la protección de los espacios verdes, sino la manera como vamos a poder regresar a estos lugares, a la gente y a la naturaleza. Cómo regresamos a las ciudades, a la naturaleza que ha sido de alguna manera fragmentada por el propio crecimiento humano que tenemos en estos espacios, y que requiere que tomemos medidas en cuanto a las acciones que vamos a priorizar en términos incluso de inversión económica. Este llamado que se hizo en torno a esta conferencia pues surge de reconocer una serie de factores que implican el lugar donde habitamos como seres humanos. Ustedes pueden observar de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, algunos cambios que ha habido en términos de la población, de la distribución de la población, y cómo nos hemos movido pues hacia vivir en las ciudades, ¿no? Y las proyecciones que tenemos hacia el futuro pues indican que seguiremos conglomerándonos más en estos espacios. De hecho, algunos datos interesantes respecto a lo que pasa en Latinoamérica muestran que ya el 81% de la población que reside en las ciudades de esta parte del mundo pues alcanza el 81%. Y se estima que para 2050 todavía irá creciendo esta cifra. Esto lo quisiera poner sobre la mesa porque la relevancia del tema que vamos a tocar en esta mesa tiene que ver con reconocer que
si bien es cierto que algunos de los problemas importantes que ocurren actualmente y que son un reto para la sostenibilidad, como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad, tienen que ver con las ciudades, es también en esos escenarios donde vamos a encontrar las posibilidades de respuesta. Otro dato más con relación al cambio climático y que nos sitúa un poco en este contexto es lo que se espera que ocurra hacia un futuro entre el año 2030 y 2052, donde a partir de algunos datos del informe especial del IPCC se tiene pues confianza, ¿no? A partir de la evidencia que se ha ido recopilando de que habrá un cambio en la temperatura y que los efectos que esto va a traer durarán siglos e incluso milenios. Si uno ve la gráfica del lado izquierdo, puede ver que muchos de estos cambios van a afectar pues directamente a los ecosistemas terrestres, a aspectos que tienen que ver con la vida humana, dentro y fuera de las ciudades, pero que van a requerir de nosotros que busquemos estrategias de adaptación ante nuevas circunstancias de las cuales no tenemos todavía pues una certidumbre concreta en algunos aspectos de cuáles serán los impactos, ¿no? Aunque sabemos sí y tenemos confianza de acuerdo a lo que se ha ido recopilando en cuanto a evidencia respecto a que habrá un cambio, pues qué impactos habrá asociados a eso, pues tenemos que pensar en cómo nos vamos a adaptar. En ese sentido, las ciudades empujan hacia ese tipo de cambios cuando existen cambios de uso de suelo, motivados no solamente por la expansión urbana, sino por las actividades que ocurren dentro de las ciudades y la población que exige ciertos recursos. Aquí algunos datos, por ejemplo, del reporte especial sobre cambio climático y suelo, también preparado por el IPCC, donde se ha ido observando la presión que ejercen las actividades humanas y cómo han ido afectando alrededor del 60 al 85%, por ejemplo, de los bosques, o del 70 al 90% de los ecosistemas naturales. Esto ha significado que disminuya la biodiversidad mundial y supone pues una presión importante respecto a los ecosistemas en términos de los servicios que proporcionan, y que estos cambios pues se han dado de una manera muy rápida, sin precedente en la historia de la humanidad. Ustedes de hecho lo pueden observar aquí en esta gráfica del lado izquierdo, donde podemos observar que así como ha habido un cambio o un aumento en la temperatura, también ha habido un cambio en cuanto a la superficie terrestre, y eso debe importarnos porque el cambio del uso del suelo está relacionado con grandes retos de la sostenibilidad como el cambio climático, por ejemplo. Ciertamente, como seres humanos hemos ido buscando alternativas para hacer que las ciudades, el acercamiento que hacemos en cuanto a la naturaleza cambie. En este estudio, en esta recopilación que se hizo respecto a cuál ha sido la búsqueda de la sostenibilidad en el siglo XX, pues hemos ido cursando por diferentes modelos, diferentes aproximaciones a esto, desde lo primero que se planteaba a inicios del siglo pasado de la ciudad jardín, hasta la ciudad ecológica del mediados del siglo pasado también, donde ya se hablaba de diseñar con la naturaleza. Los estudios, por ejemplo, que planteaba Ian Mahat respecto a la planeación sensible ambientalmente, pues ya empezaban a colocar las bases de considerar aspectos naturales, aspectos de la naturaleza, del funcionamiento de los ecosistemas, como parte importante de la concepción que haríamos de las ciudades. Y esto se refleja de manera mucho más clara hacia casi la última década del siglo pasado, donde ya se comienza a hablar de las ciudades sostenibles, introduciendo una serie de conceptos o de ideas que tienen que ver con el buscar un nuevo orden a partir de los principios de la naturaleza, el introducir la regeneración urbana, el hablar acerca de la infraestructura verde o de los sistemas regenerativos en estos contextos. Esto lo quiero mencionar porque esta travesía que ha ocurrido en la manera como hemos ido conceptualizando a nivel mundial el acercamiento de la naturaleza en las ciudades, pues también ha influido en la agenda
gubernamental y en la concepción que tenemos ahora, por ejemplo, del desarrollo sostenible urbano. Concepciones que se salen ya de las perspectivas tradicionales que se planteaban en 1987 en torno a la primera definición de desarrollo sostenible, donde sí se hablaba de necesidades, pero no se respondía a preguntas esenciales como qué es lo que debemos de sostener, para qué lo hemos de sostener y por cuánto tiempo lo hemos de hacer. Propuestas como estas, que son recientes, muy vinculadas a la Agenda 2030, hablan de la concepción del desarrollo sostenible desde un paradigma de modelos anidados, donde los sistemas económicos, sociales, se encuentran circunscritos a poder encontrar la permanencia, salvaguardar los sistemas de soporte vitales de la Tierra. Esto es importante porque nos habla de una concepción distinta, donde pues hemos de pensar cómo vamos a poder sostener este tipo de sistemas, ¿no? Con el fin de salvaguardar no solamente necesidades, sino el bienestar. Conceptos como habitabilidad, por ejemplo, calidad de vida, bienestar, pues son aspectos recurrentes que empiezan a aparecer en una concepción donde reconocemos que el ser humano en la época del antropoceno pues también ha ido dejando su huella a través del tiempo, y que por eso la sostenibilidad urbana ahora trata sobre sostener relaciones y dinámicas en distintas escalas, reconociendo la complejidad que existe entre los distintos niveles de interacción de la sociedad, la economía y por supuesto la naturaleza, ¿no? Entendida como estos ciclos naturales que tenemos que preservar a nivel planetario y que por tanto constituyen la base en la que nos podemos mover. Esto lo menciono porque cuando uno revisa, por ejemplo, la manera como se ha dado el devenir institucional en el discurso sobre el desarrollo sostenible, podemos observar que pues ha habido una búsqueda de tratar de reconocer especialmente a las ciudades como un escenario clave para promover el desarrollo sostenible. Como decía anteriormente, en la década de los 90 del siglo pasado, aparece la idea de la sostenibilidad de las ciudades a partir de diferentes concepciones, y esto también se refleja de alguna manera en la temática urbana que aparece en esos momentos a nivel internacional, en cumbres tan importantes como la de 1992, donde se reconoció por primera vez el papel crucial que jugaban las ciudades y en donde la Agenda 21 ya hablaba de la necesidad de una estrategia de desarrollo sostenible en zonas rurales y urbanas. Y que se ha hecho mucho más patente ya los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la Agenda 2030, donde el objetivo de desarrollo sostenible número 11 específicamente ya habla o llama la atención a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este en particular se manifiesta en la manera como también se ha ido concretando la nueva agenda urbana, y donde vemos que el futuro de las ciudades, y esto incluye a la naturaleza por supuesto, pues empieza a tomar una serie de adjetivos interesantes, ¿no? En torno a que las ciudades tienen que ser inclusivas, tienen que ser seguras, tienen que ser accesibles, asequibles, y aparece el adjetivo de verde. Verde en el sentido de no solamente buscar un mejor desempeño ambiental de las ciudades, sino de cómo volvemos la naturaleza a estos ámbitos donde habita mucha gente y cómo nos acercamos a ella para cumplir necesidades de grupos específicos de la población. Ustedes pueden ver en esta gráfica que está del lado derecho algunas de las dimensiones centrales que se encuentran dentro de la nueva agenda urbana, donde lo verde no toca solamente la parte de la sostenibilidad ambiental, sino aspectos que tienen que ver también con la manera como abordamos o tratamos a grupos en términos de equidad, no solamente grupos marginados, sino incluso grupos de mujeres, ¿no? Mujeres, niños, incluso de edad. Entonces es interesante porque vamos a ver que en la agenda
nueva agenda urbana, pues empieza a aparecer este llamado a cumplir con una serie de funciones, no solamente en lo ambiental, sino también en lo social y por supuesto en lo económico. Y si uno la leyera con mayor detenimiento, incluso en términos de sostenibilidad espacial, este nuevo término que empieza a aparecer muy vinculado a la necesidad de la equidad, ¿no?, en el acceso a los bienes y servicios que deben proporcionarse en la ciudad, y donde los espacios verdes, por supuesto, que cumplen un aspecto importante de este propósito. En ese sentido, hay ciertos modelos de ciudades sostenibles que, como decía, no involucran, y como vamos a comentar rápidamente también, van más allá de lo verde, ¿no?, que implican la inteligencia, que implican la resiliencia, ¿no? En estos modelos de ciudades pues empiezan a aparecer una serie de cualidades que cumplir en términos de energía, de calidad de vida, de la manera como podemos adaptarnos al cambio climático, y que conllevan el surgimiento de una serie de estrategias específicas de carácter espacial para naturar las ciudades, como la infraestructura verde. La infraestructura verde como un elemento que puede contribuir en el caso específico a crear ciudades que sean verdes, que sean ecológicas, ¿no?, y que se reflejan, como podemos ver en esta gráfica, en una serie de estrategias específicas que llevan a la creación de redes de espacios naturales, tanto naturales o seminaturales, incluso creados por el ser humano, que permitan brindar una serie de servicios ecosistémicos, con el fin de mejorar las condiciones en las que podemos habitar, y que incluso sirven de soporte para la economía y las oportunidades que tenemos de desarrollo como seres humanos. Pero algo que es interesante resaltar respecto a esto, y como lo dice el título de esta lámina, es que las ciudades del futuro cumplen con todos estos calificativos, además de ser sostenibles. Tienen que ser pues resilientes, tienen que ser inteligentes, ¿no? Y esto se ha ido reconociendo en la literatura, en propuestas como estas, donde cada vez vamos a encontrar que hay una coincidencia en términos de cuáles son los temas centrales en torno a los cuales se va a dar la construcción de las ciudades del futuro, y por supuesto donde la parte verde, ¿no?, lo que está vinculado a los ecosistemas y los servicios que proveen, es necesario que lo hagamos. Pero algo que también resulta interesante señalar es que no se percibe como un aspecto aislado, sino como algo que va a involucrar aspectos de movilidad, aspectos de gobernanza, de planeación, incluso de salud, que resultan importantes entenderlos y que van a requerir el manejo de la información y de la manera como estamos haciendo que el sistema urbano en su conjunto funcione, y las decisiones que estamos tomando. En esta propuesta, por ejemplo, que hacen estos autores respecto a cómo ir hablando de las ciudades del futuro, pues la apuesta por el manejo de los datos, ¿no?, la toma de las decisiones, la sistematización de esto, pues resulta un aspecto importante para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y por supuesto la manera como vamos a estar incluso manejando la naturaleza y midiendo la manera como las intervenciones que realizamos realmente tienen un efecto positivo, ¿no?, o el efecto que es deseado. ¿Y por qué quisiera poner ahora la atención en este último aspecto? Por lo siguiente. Me llamó la atención al buscar información para esta sesión lo que el reporte sobre ciudades 2020 menciona respecto a algunos de los aspectos que serán centrales en términos de tratar de visualizar la sostenibilidad hacia el futuro, la sostenibilidad como un valor de la urbanización. Y dos aspectos saltan a la vista. Uno de ellos tiene que ver con el tratar de medir que las políticas de acción verde y de sostenibilidad surten los efectos deseados. Yo te voy a citar un ejemplo de eso. Y otro, el buscar enfoques integrados que
den un valor ambiental a la urbanización a partir de las soluciones basadas en la naturaleza. Esos dos aspectos que resultan centrales en esta concepción hacia el futuro de lo que es la sostenibilidad urbana. Y llamando la atención al primer punto de cómo medir los impactos, quisiera citar un caso, un estudio que se hizo a partir de un proyecto que ha recibido muchos elogios y que ciertamente es un muy buen ejemplo de cómo se han ido naturalizando las ciudades, pero también de la necesidad que existe de que midamos los efectos que esto tiene a largo plazo. Y el caso es el del proyecto de High Line en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde a partir de una propuesta un impulso que se hizo desde la sociedad para rehabilitar una vía del tren elevada que existía en la ciudad, pues se generó un parque lineal. De acuerdo a un estudio realizado recientemente sobre este lugar, pues esto trajo como consigo un fenómeno de ecogentrificación, es decir, un aumento en el valor de las propiedades, desplazando a los residentes existentes y trayendo consigo una migración de poblaciones ricas. Ciertamente en términos de diseño, en términos de incluso de valor de la ciudad, pues podríamos decir que hubo un buen impacto. Sin embargo, hubo otros efectos colaterales. Seguramente Adán hablará muy bien de estos aspectos cuando se toque pues el aspecto económico, pero ciertamente existe la necesidad de ir recopilando información respecto a cómo las intervenciones que hagamos pueden o no surtir los efectos que estamos buscando con ello. Y este segundo acercamiento que decía que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Cómo inspirándonos en la naturaleza podemos llegar a soluciones que sean rentables, que proporcionen beneficios ambientales, sociales, económicos simultáneamente y que ayuden a construir las soluciones que nos lleven a ciudades más resilientes y más sostenibles, pero que involucran una serie de acercamientos distintos en vertientes que tienen que ver desde la planeación estratégica hasta la ingeniería, en esta concepción de las soluciones basadas en la naturaleza, y donde una de esas aspectos específicos y que había mencionado anteriormente en estos modelos de ciudades del futuro tiene que ver con la introducción de la infraestructura verde, ¿no? Aquí en este diagrama de la Comisión Europea, la infraestructura verde aparece como una solución basada en la naturaleza, específicamente para hablar de cómo acercarnos a esto desde una perspectiva espacial, ¿no? Y que involucra básicamente la manera como vamos interconectando los espacios naturales que tenemos, no solamente dentro de la ciudad, sino fuera de ellos, y que nos llevan a reconocer estos valores ecológicos, económicos y sociales que aportan los espacios verdes a largo plazo, y que requieren que hagamos intervenciones en distintos niveles del territorio, desde lo local hasta lo regional, ¿no? Con el fin de cumplir con una serie de funciones que nos lleven a adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que nos encontramos y que pues, nos ayuden a que los espacios que tenemos, como decía, en las ciudades y alrededor de las ciudades se encuentren como parte de un sistema, ¿no? que nos ayude a promover estos aspectos hacia el futuro. Aquí en la imagen yo quiero mostrarles, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, algunos de los espacios naturales que existen alrededor de la ciudad, o como estos, ¿no? Las áreas naturales protegidas, las cañadas, en zonas urbanas, en zonas agrícolas, algunos cuerpos de agua que están dentro de la ciudad, parques urbanos, vecinales de distintos ámbitos, pero que nos ponen ante nosotros el reto de cómo vinculamos todos estos espacios que han sido fragmentados por la extensión urbana, por el área urbana, ¿no? En esta fotografía que recientemente tomamos en un recorrido por esta zona donde vivo en la ciudad de León, Guanajuato, con un colega,
pues observábamos ciertamente cómo existen las posibilidades, cómo existen ciertos espacios que pueden ser vinculados, pero que han sido fragmentados por el crecimiento del área urbana, y que esto pues requiere buscar estrategias de vincular esos espacios, ¿no? Y bueno, yo quisiera decir únicamente para finalizar cómo estas nuevas concepciones que nos estamos planteando en torno a la naturaleza en las ciudades, pues implican implementar una visión multifuncional de estos espacios, que implican acciones que consideren al verde como un elemento estratégico y que requieren de nosotros reunir y generar evidencia de que las intervenciones que hagamos realmente son las adecuadas en términos de los objetivos que nos estamos planteando. Entonces yo quisiera en mi aportación colocar sobre la mesa este asunto de la necesidad de que en el contexto en el que estamos podamos ir abordando estos aspectos en torno a la naturaleza dentro de las ciudades. Pues muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, doctor Jairo. Sin duda un tema muy interesante que nos va a dar para más al final de esta sesión. Quiero recordarles también a todos los que están conectados, que se acaban de conectar aquí con nosotros a través de Zoom, que al final de esta sesión vamos a poder tener una serie de preguntas y respuestas con cada uno de los ponentes. También estamos conectados a través de las redes sociales de la Red Iberoamericana de Seguimiento a la Agenda 2030, por si quieren dejar también sus preguntas por Facebook Live. A continuación, en los próximos 20 minutos, el doctor Adán nos va a hablar justamente sobre áreas verdes urbanas en la Ciudad de México, su valor de acuerdo a la literatura de valoración económica. Adelante, doctor Adán, lo dejamos con todos. Gracias, Marta. Voy a compartir una presentación pequeñita. Según yo está pequeñita. Intento hacerlas pequeñas para no para obligarme a hacer corto, pero a ver si no me largo. Bueno, este tema a mí me gusta mucho, porque así fue como empecé mi trabajo en evaluación económica del medio ambiente. En el 2001, de costo de viaje en el desierto de los Leones, regresé de un intercambio de 6 meses en la Universidad de Concepción en Chile, donde tenían una maestría en economía ambiental, y en ese entonces en el CIDE nadie hablaba de economía ambiental, eran puros macro de hueso colorado, ¿no? Y regresé y me aferré a que yo quería hacer valoración económica, y me junté una lanita y me fui a hacer un estudio de costo de viaje para evaluar, para obtener una estimación del valor recreativo del desierto de los Leones. Y así empecé desde el 2001. Ya son 20 años. Y me sigue gustando mucho este tema, y me di cuenta cuando me invitó Jairo, me hizo el favor de invitarme, que de hecho tengo un poquito que decir respecto a el valor que tienen las áreas verdes urbanas en la Ciudad de México, de acuerdo a lo que yo hago, que es valoración económica del medio ambiente. Y entonces ahí es donde voy a empezar. Antes de empezar con qué es la valoración económica del medio ambiente, quizá no explícitamente, no sé si en algún momento se me vaya a pasar o no, pero todos los números que estoy presentando son resultado de estudios que estamos realizando en conjunto, Jairo, Marta, que también está aquí, Valeria, Emiliano, Jaime, que son del CIDE, y Sara Ávila, que está en Colorado University Boulder. Entonces me tocó la suerte de ser invitado, pero no debo de tomarme el crédito de estos estudios, ¿no? Son ejercicios de colaboración. Y me interesa dejarlo en claro porque justamente se vincula con lo que Jairo está discutiendo. No hay soluciones disciplinarias nunca más. Tiene que ser
interdisciplinario, y a eso nos dedicamos Jairo, Marta, yo, todas las personas con las que trabajamos. Intentamos poner todos de nuestra parte desde todos los campos del conocimiento que nos atañen, que en este caso es se me olvidó, Marta, biología, ¿verdad? O ecología, ya se me olvidó. Pero, biología. Y arquitecto paisajista, que es Jairo, y yo soy economista. Entonces, de los números que les voy a estar hablando, si bien son números, son estimaciones monetarias, es bien importante que quede claro cómo detrás de esas estimaciones monetarias hay un trabajo de varios meses, de varios años, interdisciplinario. Y ahí está Marta para que nos cuente el esfuerzo que estuvimos haciendo, porque uno de los resultados que vamos a mencionar son de su tesis de maestría, que nos llevó un buen rato. ¿Qué es la valoración económica para aquellos que no estén familiarizados con este término odioso? La valoración económica es una caja de herramientas que tiene diferentes estrategias para simular mercados para bienes que no se venden en ningún mercado, que no se intercambian en ningún mercado. Por ejemplo, es difícil imaginar un momento en el que puedas decir, oye, quiero comprar mi espacio de atmósfera de aire, donde hay aire limpio, en cuánto me lo vendes, ¿no? Es difícil de imaginar que podamos llegar a ese momento. Quizá podamos ahora con la tecnología, pero por el momento no existe un mercado para respirar aire limpio en la Ciudad de México, por ejemplo. Me dicen que no está compartida mi presentación. ¿Ya la están viendo? No, todavía no. Todavía no. Disculpen. Todavía no, doctor. No, pues con razón. Con razón todos tienen cara de what. No es cierto. Son las fotos de perfil. Perdón, las bromas. Entonces, aquí está el título. Ya me había yo arrancado. Aquí está el nombre de mis colegas, de las personas con las que colaboro. Todos ellos son personas que cuando nos sentamos a discutir, todas las voces las escuchamos para poder llegar a los números que les voy a estar presentando, ¿no? Entonces, nuevamente, a pesar de que es esta cuestión medio odiosa de hablar de números, es muy importante enfatizar que son números que surgen de conversaciones interdisciplinarias. Entonces, la evaluación económica, que es a lo que yo me dedico, es esta caja de herramientas que contiene todo tipo de estrategias para simular mercados, para bienes que aún no se venden en el mercado, que no es que se tengan que vender en el mercado. Que quede claro que el economista no es que quiera ponerle mercado a todo. Sin embargo, es por cuestiones epistemológicas la manera en que el economista puede inferir cuánto le asigna a la gente de valor a algo cuando los ve interactuando en el mercado. Es simplemente nuestra estrategia, nuestro método epistemológico. Así aprendemos nosotros. Por eso es que necesitamos simular mercados. De tal manera que desde el punto de vista del economista, la valoración económica es un mal necesario. ¿Por qué? Porque es fácil estimar los costos, por ejemplo, para renovar, reparar, mejorar, ampliar la cuarta sección del Bosque Chapultepec. En los últimos números que chequé, se juntaron el actual encargado de la Administración Federal y Sheinbaum, y dijeron que hay 10,000 millones de pesos a invertir en la cuarta sección del Bosque Chapultepec. Esos son los costos de este proyecto. Eso es fácil. Pero ¿cuáles son los beneficios? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con, ¿y esos beneficios que se generan al renovar el Bosque Chapultepec son los beneficios a los que queremos darle prioridad? ¿Y con qué voy a vincular los ejercicios de valoración económica? Con el hecho de que la valoración económica es una herramienta esencial para incorporar temas de injusticia ambiental cuando se trata de decidir qué proyectos de infraestructura verde implementar en una ciudad
en una mega ciudad, en una ciudad tan grande, tan caótica, tan padre como la Ciudad de México, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, entonces tengo ese pequeño sesgo de adorar a la Ciudad de México con sus pros y sus contras, pero siempre desear que esté mucho mejor. Entonces la pregunta que yo les pongo es, bueno, si vamos a invertir 10,000 millones de pesos en renovar y mejorar el bosque de Chapultepec, uno, ¿cuáles son los beneficios de eso? Porque tenemos los costos, son 10,000 millones. Y la otra pregunta es, ¿y cómo intersectamos estos beneficios con el tema de injusticia ambiental? Y para aquellos, porque me doy cuenta ahora que de hecho estamos hablando ante una comunidad que potencialmente viene de diferentes países de iberoamericanos, el bosque de Chapultepec es, si mal no recuerdo, el bosque de Latinoamérica, bosque urbano de Latinoamérica más grande. Y es emblemático en la Ciudad de México y a todos nos encanta el bosque de Chapultepec, que tiene un chorro de cosas bien bonitas. Entonces, invertir en el bosque de Chapultepec tiene toda el sex appeal. Hacerlo más bonito tiene todo el sex appeal, porque la verdad es que se siente re bonito saber que se va a ver todavía más bonito, que se van a dar mantenimiento a árboles muertos, ¿no? Que se va a combatir plagas, que va a ser más seguro. Tiene mucho sex appeal. Entonces me pregunto yo, ok, con todo ese sex appeal que tiene, cómo podemos hacer una estimación de cuáles son los beneficios para poderlos comparar contra los 10,000 millones de pesos de inversión? Y una vez que tengamos eso, ¿cómo se vincula eso con justicia ambiental? ¿Y a qué me refiero aquí con injusticia ambiental? Quizá no les sorprende que una ciudad tan caótica, tan grande como la Ciudad de México, pues tenga cualquier cantidad de zonas donde hay muy poco verde. Claro, tenemos el bosque de Chapultepec, que ahorita se me olvida, es 800 hectáreas, si mal no recuerdo. Es muy grande. Pero entonces tenemos toda una zona en el noreste, así, seca, ¿no? Con 2, 3 espacios verdes. Estoy exagerando, obviamente. Debí de haber puesto mapas, pero ahí es donde soy malo trayendo mapas, pero cualquiera que googlee la Ciudad de México, chéquense el noreste y el noroeste y van a ver que así como que qué abundancia de verde no hay. Entonces, desde el punto de vista de la literatura de injusticia ambiental, las personas que viven en el noroeste y noreste de la Ciudad de México definitivamente enfrentan un problema de injusticia ambiental porque tienen más acceso a las áreas verdes. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo se benefician esas personas cuando se realizan inversiones en parques urbanos o periurbanos de la Ciudad de México, en este caso particular? Y por suerte tenemos estudios realizados, y ya me di yo mi propia vendida al inicio de la presentación, ¿no? Este estudio del 2017, de hecho, es el resultado de mi encuesta del 2001 para conocer el valor que provee el Desierto de los Leones a sus visitantes. Y encontramos que en promedio provee un valor de 300 pesos por visita. Este número se interpreta como el valor del servicio recreativo del Desierto de los Leones. Los Dínamos, que es otro parque, que es otra área natural, otro parque periurbano, provee un valor de 25 pesos por visita. Y Chapultepec, a partir de un estudio de Emiliano Huerta, que es su tesis de licenciatura, provee un valor por visita de 1.6 pesos. Y esta variación, de hecho, para aquellos que no conocen la Ciudad de México, se explica mucho, entre otras cosas, porque acceder al bosque de Chapultepec es mucho más sencillo que acceder a los Dínamos y que acceder al Desierto de los Leones. Entonces, el método de costo de viaje, que es en el que nos basamos para hacer estos cálculos, estima básicamente cuánto te cuesta llegar a cada uno de estos destinos y consecuentemente le va a imputar mayores valores a aquellos lugares a los que te cuestan más por tiempo y dinero, te cuesta más llegar. Entonces el Desierto de los Leones queda más lejos, hay un menor número de personas llegando ahí. Entonces estos números, si multiplicáramos cada uno de estos números que les estoy presentando por el número de visitas por temporada o por año, tendríamos el valor de estos parques, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chapultepec lo podríamos multiplicar por
¿Cuántos millones somos de personas en México? 20 millones, ¿no? 22 millones. Entonces nos saldría 22 millones de pesos al año. Poco más, poco menos. Pero hay un punto importante. Y pareciera que no, pero tiene todo que ver con lo que ya comentó Jairo. Si queremos invertir en infraestructura verde, tenemos que ser inteligentes al respecto. Tenemos, entre otras cosas, que considerar, por ejemplo, y esto yo lo sé a partir de conversaciones con Jairo, que 800 hectáreas de verde en una isla de verde, pues no es lo mismo que 800 hectáreas bien conectadas en un corredor verde. Por muchas razones, brindan una cantidad de servicios ecosistémicos mayores o de mayor valor que cuando nada más tienes una isla de verde ahí, del mismo tamaño. Entonces, esa es una de las razones por las que, por ejemplo, a mí me parece válido preguntar, esos 10,000 millones de pesos que se están invirtiendo en el desierto en Chapultepec, que es un parque bellísimo, podríamos invertirlo en otra manera, en infraestructura verde, y a la vez solucionar otros problemas, por ejemplo, injusticia ambiental. Y es que estos números que les estoy presentando, el valor que le asignan las personas por visitar parques urbanos o periurbanos, una vez que se multiplican por el número de visitantes y el número de visitas, genera el valor, o te da un valor de los lugares verdes, que en este caso, estos 3 ejemplos que les estoy dando son relativamente grandes. Pero la gente que va a Chapultepec, por ejemplo, es posible que vaya a Chapultepec justamente porque no tiene suficiente verde a 3 cuadras de su casa. O es posible que vaya más veces a Chapultepec de las que iría de otra manera. Y justamente ese es el punto de partida de lo que hizo Emiliano Huerta en su tesis de licenciatura en el CIDE. Modificó el modelo costo de viaje para que pudiésemos encontrar qué porcentaje de los viajes que toma una persona en la zona metropolitana del Valle de México se deben a la falta de verde en su propio municipio. Eso hizo Emiliano, eso lo hicimos, estamos trabajando en la versión publicación, pero ya está en su tesis. Bueno, cuando imputamos verde por municipio en la zona metropolitana del Valle de México a partir de un trabajo que hicimos con otras 2 colegas, porque no tenemos para toda la zona metropolitana del Valle de México una base oficial, entonces por eso tuvimos que hacer esta imputación. Pero nos da que la gente, si nosotros le incrementásemos a la Ciudad de México 1% de verde, que no sea colindante con pues que Chapultepec, ¿no? Que el 1% de verde se pusiese en la zona noreste o noroeste, los beneficios anuales para las personas en esa zona, y estos solo son beneficios recreativos, no estoy metiendo beneficios de salud, no estoy metiendo ningún otro tipo de beneficios recreativos. Los estimamos en 2.672 millones al año. Estos valores anuales. Pero si tomásemos datos solamente de la Ciudad de México, que es una base de datos que sí es oficial, los números nos dan alrededor de 40 millones al año. Y esta diferencia entre 2 y 40 millones, de hecho, sí tiene una buena razón. Porque la zona metropolitana del Valle de México en su conjunto, de hecho, es más verde, porque incluye municipios fuera de la Ciudad de México. Entonces tiene sentido que la gente le impute con ese método o con esa base de datos, le imputemos un valor menor a la compensación por falta de verde. A mí personalmente me gusta ese 40 millones, pero la verdad es que hay que compararlo con otros números pero me gusta también el 2 millones. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Estos números, en todo caso, sirven como insumos para evaluar inversión en infraestructura verde que compense por injusticia ambiental, por falta de verde.
por hacer inversión en vecindarios a los que no les sobra el verde, que después van a tener problema de gentrificación, ya lo dijo Jairo. Pero ahorita, por desgracia, no me voy a enfocar mucho en pero está buenísimo el tema, pero aguántenme tantito. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, este es un método con el que llegamos a ciertos valores. En particular, guárdense en la mente el 40 millones por incremento. En 2019 nos fuimos a preguntar a una muestra de residentes de la Gustavo Amadero su disposición a pagar, su disposición a contribuir monetariamente por mantenimiento y renovación de áreas verdes urbanas pequeñas que estaban a 500 metros de distancia en radio de las personas. Y esas áreas las escogimos, y aquí me pueden corregir, por supuesto, Jairo y Marta, porque traigo esto a colación para también ilustrar el ejercicio interdisciplinario que hicimos. Entonces, yo no soy el experto, pero recuerdo que las escogimos porque, de acuerdo al índice de verdosidad, sabemos que objetivamente brindan una cota de servicios ecosistémicos. Entonces, nos enfocamos en áreas verdes que sí sabemos que con una medida objetiva proveen servicios ecosistémicos. Entonces, preguntamos a los residentes, oye, ¿estarías dispuesto a contribuir para renovar y para mantenerlo? No vamos a ir a los detalles porque ya se me está acabando el tiempo, pero el resultado preliminar es que la gente está dispuesta a pagar 100 pesos anualmente por familia. Y si estimamos que en la GAM hay alrededor de 500,000 familias, llegamos a un número nuevamente de 50 millones de pesos. Entonces, a mí me gusta decir que tenemos una estimación de que se generaría un beneficio de 40 millones de pesos al año si solo se incrementara en 1% el verde en la Ciudad de México, un 1% que no sea al lado de Chapultepec, porque ese 1% de incremento sí combatiría injusticia ambiental. La gente en la Gustavo Amadero están dispuestos a pagar 50 millones anualmente para realizar este tipo de mejora, de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues mi conclusión de economista enfadoso, así de encontrando el lado negativo a todo, es que esos 100,000 millones invertidos en Chapultepec, el proyecto tiene todo el sex appeal del mundo, pero no está atendiendo injusticia ambiental. La gente va a seguir necesitando transportarse a Chapultepec para compensar la falta de verde en sus municipios, sobre todo en el noroeste de la Ciudad de México. Esos 10,000 millones podrían compararse, porque son los costos, contra los beneficios en la GAM o contra los beneficios estimados aquí, y a ver qué nos da. Y esto es lo último. Les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco que me hayan invitado. Ojalá que haya un chorro de preguntas de esas que me encanta contestar en foros interdisciplinarios para ver de cómo se pone esto, pero siempre me gusta presentar e ilustrar los trabajos que realizo con mis colegas. Muchas gracias, doctor. Pues a continuación vamos a tener al doctor Magdiel Gómez. Él nos va a hablar acerca de la gobernanza metropolitana y el derecho a la ciudad. Mucho gusto, doctor Magdiel. Bienvenido. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por la invitación al doctor Juan Carlos Páez y a todos los organizadores. Gracias, Jairo Reyes, por también la anfitrionía. Y creo que vamos a ser coincidentes también con lo que abonaba el doctor Leobardo Adán Martínez Cruz sobre las tasas impositivas y el tema de la agenda verde. Y para ello yo quiero compartir con ustedes pues unas diapositivas. Permítanme nada más
¿Se ve ya? No, sí, ya se ve. Espero que sí. Entonces, de un servidor. Y precisamente les quiero compartir cómo hemos estado trabajando en la zona occidente de Guadalajara, la zona occidente de Jalisco, y en lo particular en las 3 zonas metropolitanas que nos corresponde a nosotros dentro del contexto nacional, estar medianamente tutelando a través de una agenda común, una agenda que tendremos que repensarla para hablar de un contexto metropolitano funcional. Para ello, hay una argumentación teórico-metodológica, no me voy a detener aquí. Este documento surge de un trabajo que se está realizando a través de los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara, en lo particular al cuerpo académico 562, Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Y para ello, nosotros platicando con el doctor Juan Carlos Páez, llegamos a una propuesta interesante, y lo consideramos así, precisamente porque las zonas metropolitanas que se están dando en Jalisco, 2 de ellas todavía son incipientes. La de Ocotlán, constituida por Ocotlán, Jamay, Poncitlán, cercanas a la laguna de Chapala. Y la otra es una zona interestatal metropolitana constituida por Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 2 polos, además del polo donde la zona metropolitana de Guadalajara pues ha tenido la batuta en muchos proyectos comunes. Para este tema que nos convoca el día de hoy, Pensar Verde o la Agenda Verde, nosotros tendremos que partir de 3 supuestos: las declaraciones de Quito sobre ciudades, la nueva agenda urbana y algo que es muy importante, el Plan de Acción Regional Hábitat 3 2017. Lo comento porque precisamente en Hábitat 3 se le empieza a dar una ponderación mayúscula al tema de las agendas verdes, y para ello nosotros cuando estuvimos en una red nacional metropolitana impulsada por SEDATU, llegamos a empezar a detectar algunos grandes ausentes. Y lamentablemente el gran ausente es el tema de medio ambiente y gestión integral del agua, como los ejes prioritarios para lo que debe ser el territorio mexicano. No podemos hablar de ordenamiento territorial, desarrollo económico metropolitano, movilidad y gestión integral de riesgos, pero sin duda estos ausentes que son el medio ambiente, la gestión integral de agua y otro, que no me voy a detener en él, que es el tema de la seguridad, cómo los municipios, la sumatoria de municipios, hablando de metrópoli, transitan por este eje de seguridad. Bueno, ¿qué sucede al interior? Por lo menos en Jalisco ya tenemos unas asignaturas pendientes y principalmente es en el medio ambiente y la gestión integral del agua. Bajo la lógica de los ODS o de las agendas metropolitanas, van a tener que hacer un primer aterrizaje, y esta es una de las propuestas que tenemos. No todas las zonas metropolitanas tienen institutos metropolitanos de planeación. Un primer problema. No todas las zonas metropolitanas, de las 74 que existen, tienen institutos metropolitanos de planeación. Y si queremos problematizar desde un enfoque jurídico, pues en la Constitución hablar de metrópoli solamente aparece en un parrafito en el artículo 122 constitucional. Solamente uno. Hablar de las metrópolis y el ejercicio de las metrópolis, entonces, pues elevarlo a una agenda de lo político sin el fundamento constitucional, pues se antoja muy complicado. O sea, ¿cómo legislas? ¿O cómo empiezas a apostarle? Y se socorre a los ODS, se socorre a los grandes acuerdos internacionales, pero recordemos que estos acuerdos no son impositivos, son voluntarios en el eje de la construcción de nuestras agendas o nuestros planes y programas de desarrollo, porque las agendas globales de los ODS es una agenda que todavía corre riesgos, si me permiten el término, y estos riesgos pues se debe a los pocos consensos que se generan al interior de los estados democratizados, ¿no? Entonces, de entrada, la agenda de los ODS, la Agenda 2030, no es una agenda multilateral, es una agenda global.
Y a partir de esta agenda heterogénea, con una metodología donde los que llegan o los países emergentes o los que están apoyándose desde sur-sur, pues entienden una lógica totalmente diferenciada. Aquí es importante hablar, y me detengo en esta diapositiva de institutos metropolitanos, porque a partir de ellos se genera la gobernanza, que no gobernabilidad, la gobernanza bajo la lógica de incorporar un consejo ciudadano metropolitano o consejos consultivos metropolitanos a la toma de decisiones de lo político. Aquí tenemos una brecha todavía distante. Primero, lo habíamos dicho, porque la parte constitucional no está fortalecida, al menos en México, y por otro, porque los consejos ciudadanos tienen una todavía falta de participación directa dentro de los ejercicios democráticos donde pueden incluirse. Y por tanto, las agendas metropolitanas parecen ser una especie de pastiche, no se diga las agendas verdes. Bajo esta lógica de gestión urbana necesitamos entender, pues, en este contexto de Jalisco, la zona occidente, que hay unas deficiencias. Cómo entender la gestión urbana democrática, el espacio público. Y bajo esta lógica de distintos autores, voy a detenerme en uno de ellos que está siendo muy sonado, que se llama Carlos Moreno. No sé si lo identifiquen. Carlos Moreno acaba de ser galardonado por una propuesta filosófica muy interesante que se llama la ciudad de los 15 minutos. Hablar de la multicentralidad, pero en esta ciudad de los 15 minutos, Carlos Moreno dice, no puedes hablar tú de ciudad sin el componente ecológico, la biodiversidad. Biodiversidad. Importantísimo, y subrayo el tema, y esta biodiversidad debe apostarle entonces a una vamos a llamarlo un fortalecimiento del Estado para que entonces las cargas impositivas que en su momento pudo haber abordado el anterior expositor, bueno, vengan no sobre el bolsillo del ciudadano, sino de todas las hélices que construyen los elementos para la gobernabilidad, entre ellos la iniciativa privada. Regresó a zona occidente. Tenemos una deforestación impresionante en una de las zonas metropolitanas, que es la 23, el macizo Cóndiro Canales, el macizo verde, donde todo el territorio que debería estar protegido y que así se supone que lo está por la Federación, está siendo ocupado por los ejidatarios para la siembra de agave. Una deforestación impresionante, caótica, y todo lo que producen los agaves y la producción del tequila, ¿a dónde van esos desechos? Pero no me voy a tener en ese ejercicio, sino ¿dónde está más bien la participación del Estado desde esta óptica de politólogo? ¿Dónde se ejerce el Estado regio simplemente un imperio de la ley tiene una casi positiva verde para todos los activos que atentan sobre los asuntos del ecocidio. Entonces, romper las dicotomías, autoridad-proveedor, ciudadano-usuario, bajo una lógica de conceptualización gubernamental, para entonces una nueva planeación urbana que nos lleve a hablar de agenda de desarrollo sostenible, pero cuidado con esto, aquí hablo de binomios, transición demográfica, desigualdades socioespaciales. Quiero decir con esto que si seguimos la secuencia de lo que les estoy comentando, con un incipiente tema constitucional, con poca participación de la iniciativa privada, sin tasas impositivas para el tema ecológico, la transición demográfica se antoja muy compleja. Y luego entonces el reto sería para los municipios, o la sumatoria de ellos, que nuestras desigualdades socioespaciales apuesten a atender un término que ustedes también conocen, que son zonas de atención prioritaria. En México, las zonas de atención prioritaria no se reducen, y precisamente la no reducción obedece también a un hacinamiento, a una explotación del territorio, del suelo urbano, y todo lo que conlleva pues prácticamente en estar inventando algo que ya está previamente definido por ONU Habitat, que es hablar de una ciudad de las 5 P's. En inglés, People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership. Nosotros estaríamos jugando en qué parte estamos nosotros en esta confección. Y creo que ni siquiera en 2 de ellas. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando ni del planeta, ni estamos hablando de un funcionamiento de paz, de una cultura de la paz, no estamos hablando de prosperidad.
Quizá nada más estamos hablando de la gente que se suma a la co-creación de agendas y hablamos de un partnership, una especie que apenas está tocando, que son los nodos de economías solidarias, ejercicios comunitarios, para poder atender estas desigualdades socioespaciales. Entonces, aquí el grave problema que tenemos, y no sé si coincidan conmigo, casi estoy aterrizando, los isomorfismos metropolitanos. Quiero decir con esto que si en la Ciudad de México se atienden muy bien los temas de movilidad no motorizada de la agenda verde, nosotros en Jalisco queremos hacer exactamente lo mismo cuando no tenemos las condiciones ni siquiera de territorio. Entonces, este proceso isomórfico de estar copiando, estar extrayendo algunos casos de éxito de otras comunidades sin atender los vocacionamientos del territorio, pues también nos llevan a colapso. Estamos todavía jugando una especie de simulación en los procesos de consolidación de agendas urbanas. ¿Qué debilidades deberemos tener? Pues hay varias, pero principalmente se van a mover en dos dimensiones. La primera de ellas, la parte ecológica; la segunda de ellas, la parte económica. Por tanto, los bancos de proyectos deberán estar centrados en la persona. Número 2, el suelo como recurso estratégico. Y número 3, ecoterritorios y biodiversidad. Estos ejercicios, estos modelos conceptuales centrados en la persona nos llevan a 4 recomendaciones, y con esto concluyo. Alianzas y acuerdos institucionales entre gobiernos locales y otros órdenes de gobierno. Tanques pensantes de integración, grupos de asesores que en tiempo real tomen las decisiones sobre las territorialidades donde se desarrollan, un sistema de inteligencia urbana, densidad inteligente, y una política de la acción racional o las tomas de decisiones racionalmente pensadas con políticas públicas integrales, y una sociedad que redimensione los derechos de quinta generación, donde precisamente va la agenda verde, el derecho, por ejemplo, al agua, que ya no se está garantizando. Ya hay crisis hídrica en las zonas metropolitanas, y esta va a ser yo creo que la cuarta ola dentro de los pensamientos de las ideologías democráticas, donde vamos a llegar al colapso de la gobernanza y la gobernabilidad. El uso del agua en las zonas metropolitanas. Entonces, individuo, conectividad, accesibilidad y generación de valor. Con esto estoy concluyendo como elementos que deberían estar en la órbita de inclusión. Cómo estamos hablando de agendas integrales, y estas agendas integrales que nos lleven, número 1, a una multidimensionalidad, apuesta para la integridad, principios universales y perspectivas multinivel. Con esto concluyo esta pequeña disertación, y mil gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ahora, si no tienen inconveniente, me gustaría preguntas para detonar un poco la discusión entre cada uno de estos temas, y me gustaría empezar con el doctor Jairo. Doctor, usted nos hablaba justamente de las ciudades del futuro, que las ciudades del futuro no nada más tienen que ser ciudades sostenibles, sino tienen que tener una serie de características que van enfocadas justamente a retomando las palabras del doctor McTeer, enfocadas en las personas. Hablamos del diseño, y usted nos comentaba el ejemplo de Highline en Nueva York. Hablamos del diseño, pero entonces, ¿qué papel juegan no solamente en este caso arquitectos del paisaje, diseñadores o en general las personas de la academia? ¿No? ¿Qué papel juegan los mismos habitantes de las ciudades en la creación de estos espacios? ¿Cómo los mismos habitantes pueden impulsar estos cambios necesarios para crear ciudades del futuro? Pues una pregunta interesante, ciertamente complicada de responder, porque requiere reflexionar sobre la manera como nos acercamos como individuos, no solamente como gobernantes, al propio espacio que habitamos, ¿no? Cómo cambiamos la manera en que se toman las decisiones y nosotros mismos nos involucramos en esas mismas tomas de decisiones.
Ciertamente algo que el desarrollo sostenible evoca y que llama la atención es el romper los esquemas tradicionales para generar conocimiento, para entender los problemas y generar las soluciones. Y ciertamente el involucramiento de todos debería ser algo que debería importarnos, ¿no? Desde un principio, en la manera como nos organizamos colectivamente para abordar los problemas que nos afectan a nosotros. Yo creo que en ese sentido debe haber una toma de conciencia por parte de la gente que habitamos la ciudad sobre los propios derechos que tenemos y las posibilidades que hay de que nosotros participemos en resolver los problemas, ¿no? Ciertamente hay problemas que no podemos resolver de manera individual, pero colectivamente podemos empezar a generar ciertos problemas, ciertas soluciones en el ámbito en el que nosotros mismos actuamos, ¿no? Entonces, conceptualmente hay un acercamiento hacia buscar la participación de la gente y a crear espacios de participación, pero ciertamente esto debe venir también de la propia disposición de parte de nosotros mismos a querer participar en los procesos de toma de decisiones. Yo cito, por ejemplo, cuáles son cuántas veces nosotros preocupamos, ¿no?, por realmente generar un cambio que sea mucho más permanente y que sea constante. Pues eso requiere que nosotros mismos nos involucremos. Muchas gracias. Doctor Adán, me gustaría justamente también retomar esto último que dijo el doctor Jairo sobre la importancia de que cada uno de los habitantes se involucre. Yo sé que pues desde su disciplina, como lo mencionó usted en su ponencia, ¿no? Este tipo de valoración nos ayuda, nos está enseñando las injusticias que están existiendo. ¿Cómo podemos traducir esta valoración a acciones y sobre todo cómo se puede traducir a cumplir o a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y a crear ciudades más sostenibles, más resilientes? Que no se quede nada más, a lo mejor pudiera parecer que se queda solamente en solo saber números, saber montos, pero ¿cómo se traduce esto? Sí, ¿no? Lo odioso que son los economistas, nada más les gusta arrojar números. De hecho, mi objetivo era justamente motivar, ilustrar que estos números informan idealmente un número de potenciales políticas de infraestructura verde que puede implementar un administrador público. Entonces, yo lo que diría es que, y también como académico, una vez que estimemos estos números, los comuniquemos al hacedor de políticas públicas, al que las diseña. Pero idealmente, el que diseñe políticas públicas, de preferencia, debe de incluir con un economista así que haga lo que yo hago, que es imputar valor a lo que es difícil imputar valor, para que puedan tener un portafolio de políticas bien informadas, de tal manera que puedan priorizar. Para mí es muy práctico, aunque pareciera que solo son números, es muy práctico. Al final te permite priorizar la política que pareciera que va a traerte la mayor resiliencia con la menor inversión. De tal manera que va primero y con lo que te ahorres, pues viene la segunda, ¿no? Y así hasta que se te acabe el dinero, porque el dinero se te va a acabar. Eso es lo que el economista siempre dice. Como no hay dinero para todo lo que queremos hacer, tenemos que ponderar qué tanta resiliencia nos traen 10,000 millones de pesos en la cuarta sección de Chapultepec versus armar un corredor lineal a lo mejor del bosque a el norte, ¿no? De lo poco que yo sé de resiliencia, me dicen los que conocen el tema que un corredor lineal puede traer más servicios ecosistémicos y probablemente cuesta menos.
y probablemente tiene la ventaja, el co-beneficio de atender injusticia ambiental, que también incrementa resiliencia, ¿no? Entonces yo así lo veo, como un portafolio de opciones de política pública que el economista te ayuda a priorizar para que te alcance a hacer el mayor número de ellos versus solamente uno que puede estar muy bonito, muy, muy sexy, pero no ayuda tanto. Muchas gracias, doctora Adán. Ahorita retomo, Jaime, si me permites unos minutos, retomo tu participación. Nada más me gustaría cerrar justamente con una pregunta más al doctor Magdiel. En este sentido, y esto que comenta el doctor Adán, la importancia de generar políticas públicas encaminadas en la creación de ciudades sostenibles, y como usted lo mencionaba, cada una de las zonas metropolitanas pues presentan diversas características, ¿no? No se puede estar replicando lo que se haga en una ciudad y llevarlo a otra, pues precisamente porque pues no tienen las mismas condiciones. Entonces, ¿cuál cree usted que es justamente ahorita el mayor reto para las políticas públicas, para la gobernanza, de cara a que ya está por cumplirse el 2030 y no vemos o vemos a pasos muy pequeños el avance de cumplimiento de estos objetivos de desarrollo? ¿Cómo a través de la ciencia política se puede impulsar la creación y qué impacto tendría esto específicamente para las áreas verdes urbanas? Coincido con tu apreciación, precisamente a que tenemos todavía una diferencia entre lo que es el aterrizaje de las políticas públicas con la confrontación de la realidad que padecemos. Aquí el asunto de las políticas públicas, Luis F. Aguilar comentaba que son todas las acciones de hacer, no hacer y dejar de hacer del gobierno, pero cuidado con esto. ¿Dónde está el componente ciudadano? Porque hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje tecnoburocrático, que trae agendas diferenciadas, tiempos diferenciados, y la necesidad del ciudadano de a pie. Aquí es donde tenemos una especie de divorcio, y las políticas públicas de cara al 2030 pues sí están perfectamente bien constituidas desde el ámbito gubernamental, pero al momento de aterrizarlos al territorio donde el ciudadano padece o el ciudadano a pie empieza a tener problemáticas, pues creo que corre una suerte diferenciada de espacio, tiempo. Y te lo comparto con esto y le comparto prácticamente a nuestra comunidad que nos está sintonizando. El Estado no se debe mover más allá de 4 elementos fundamentales. Te debe garantizar salud, seguridad, educación y trabajo. Pero hacemos una reflexión. ¿Qué pasa con la salud en este momento? La pandemia nos acaba de dar un fuerte revés y estamos todavía queriendo aprender qué tipo de políticas públicas implementamos para hacer frente. En el tema de trabajo, pues ustedes lo dirán, cómo estamos México en el contexto internacional o en la OCDE. Aquí los amigos economistas me podrán refrendar lo que estoy comentando. Estamos de la tabla media hacia abajo, en una situación de asunto económico. Seguridad, ¿qué les digo? Los amigos que estamos viviendo en México en el tema de seguridad. Y si estamos hablando de educación, lamentablemente ahorita estamos con los últimos cortes de la Feria Internacional del Libro que se llevó aquí en Guadalajara, donde tuvimos el país invitado Perú, y en uno de los foros comentaban, sigue México quedando a deber en temas educativos. Por ejemplo, nuestros ciudadanos, nuestros habitantes están leyendo libro y medio al año. Imagínate nada más, ¿no? ¿Qué tipo de política pública vamos a implementar con una comunidad que poco se ilustra, que no tiene chamba, que está padeciendo una pandemia y que además en los temas de seguridad pues sabe a qué hora sale de casa y no sabe si va a regresar a la misma? Con esto, mi participación, falta una buena vinculación entre gobierno y sociedad para hablar de políticas públicas integrales. Muchísimas gracias, doctor Magdiel. Sin duda, muy interesante el tema. Me gustaría ya poder entonces pasar
justamente a una de las preguntas que tenemos aquí mismo en la plataforma. Si tienen preguntas en todas las personas que están viéndonos en vivo desde Facebook, por favor háganos favor de ponerlas justamente en los comentarios y ya nosotros podemos leerlas por este medio. Entonces me gustaría dar la palabra a Jaime. No sé si estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues felicidades a los ponentes, también a la moderadora, muy interesantes. Y su exposición me resulta muy interesante porque mañana habló de estrategias colaborativas, ¿no? Y menciono un caso en particular de Tlaquepaque. Entonces me interesaba mucho conocer por parte del doctor Magdiel, cuya exposición creo que ha hecho, me sirve de base, porque hay coincidencias con lo que voy a decir mañana, pero me gustaría saber si él conoce algunas experiencias en Jalisco u otras partes del país donde la inversión o los esfuerzos del sector público partan de la propuesta que él hace, ¿no? Esta inversión centrada en la persona y todos el resto de conceptos que desarrolló con base en una reflexión politológica, si conoce de esos esfuerzos o si conoce esfuerzos que se hayan lanzado y que no hayan sido exitosos por razones que correspondan a una mala estrategia de la sociedad civil o a malas decisiones del sector público, ¿no? Así como que su experiencia de casos concretos me resultaría muy interesante. Y a Adán, ahora expongo algo que platicará ya a fondo con él, porque como él dijo, tenemos una colaboración de varios proyectos, pero algo que viene al caso de lo que comentó es, yo desde mi visión de administración pública, yo le contestaría como economista, ¿no? Si yo tratara de defender lo que está haciendo Ciudad de México en Chapultepec, le diría, bueno, tienes razón, de hecho el objetivo de justicia ambiental es el importante, y en principio esos 1,000 millones que voy a meter a Chapultepec quizá deberían invertirse en otras delegaciones, no en el centro, donde ya hay una gran riqueza y a lo mejor el sector privado debería de soportar esos gastos. Pero argumentaría que la inversión en Chapultepec quizá tenga un impacto, sabemos que tiene un impacto positivo incluso en el valor de la propiedad, de las rentas, y eso puede reflejarse incluso en un predial más alto que la administración local aproveche para aumentar su presupuesto e invertir en otros en bienes públicos, ¿no? Entonces, mi comentario sería que ya dentro de la administración pública, cómo se maneja el gasto, cómo se aprovecha, podría darle quizá un sentido diferente a las cifras que nos está dando Adán, ¿no? También si él tiene algún comentario al respecto y que se considere de utilidad compartirlo con el grupo, pues estaría bien. Nada más. Muchas gracias. Jaime, me das en el talón de Aquiles, ¿eh? En el tema de Tlaquepaque, debo decirte que ahorita con este proceso de reelección, de elección extraordinaria, nos lleva a entender el fenómeno de la política desde otro enfoque. Pero retomo la pregunta, ¿tenemos algún caso exitoso de temas de participación ciudadana en la toma de decisiones en las áreas metropolitanas? Te digo, no. Así de sencillo. Si alguien dice, no, es que están los presupuestos participativos, yo nada más quiero llevarte a la reflexión. Presupuestos participativos condicionados a ejes que ya vienen predefinidos por el gobierno, pues es demagogia. Simple y sencillo. Donde valdría la pena es elevar la participación de los ciudadanos en mesas temáticas, y que a partir de allí, si se quiere tomar política pública integradora con el ciudadano, pues que el mismo ciudadano formule las propuestas que ellos consideren más prioritarias en cada una de las zonas de los 125 municipios de Jalisco. Pero entonces, no hay ejercicios. Sí tenemos un plan municipal, un plan estatal de desarrollo y gobernanza, pero creo que el término está muy manoseado ya, el término de gobernanza. No lo están entendiendo como deberían. Y entonces, son democracias de fachada, bajo una lógica de que te hago partícipe, pero sobre un fenómeno que quizá ni te interese en temas de presupuestos participativos, y te lo dicen, ¿quieres más luminarias? Bueno, pues eso es tu función como gobierno, darme luminaria, servicio público. ¿Quieres más
calles en buen estado, pues es también tu función, para eso pago impuestos. Entonces, ¿dónde participo realmente? En un proceso demagógico que pues se está llevando como moda, y las nuevas agendas urbanas pues se alejan mucho del contexto de lo que deberían ser una búsqueda de bienestar óptimo, y por supuesto, sin perdernos del tema del día de hoy, que nos lleven a una sostenibilidad y sustentabilidad más adecuada. Muchas gracias, doctor MacDill. No sé, doctor Adán, si usted quiera. Me toca, ¿verdad? Sí, por favor. Y viene con todo, Jaime. Mañana voy a venir a la presentación, vas a ver. No, la verdad es que hay escenario, ¿no? Para poder después tener salida fácil. Y lo cierto es que es donde conviene incluir a alguien que sepa de administración pública, no solo de política pública, sino de administración pública, ¿no? La priorización de las políticas definitivamente incluye cómo vas a financiar y cómo vas a reutilizar los recursos en caso de que así fuese el caso, ¿no? Entonces puede ser que decidas, yo como lo vería un economista así muy cuadrado, muy sencillo, son portafolios de inversión. Puede ser que al inicio quieras invertir en algo que inmediatamente podría argumentarse que genera menos beneficios, pero es porque es una inversión que va a permitir generar después recursos para financiar otros proyectos. Entonces, definitivamente Jaime tiene un punto que es, en este portafolio de inversiones hay que considerar todo el flujo de los recursos. Muchas gracias, doctor Adán. Bueno, esta pregunta va dirigida al doctor MacDill. Nos la hacen a través de Facebook. Dice: Sabrina, dado el impacto que los migrantes tienen en la mala urbanización de las ciudades, ¿qué se requiere que hagan las ciudades para atenderles y que no se genere un desorden urbano? Creo que tuvimos problemas. No estoy segura si se desconectó el doctor MacDill. Y creo que se le fue el... Sí. Sí, me parece que se nos supera. No sé si alguno de ustedes dos quisiera platicarnos algo. Yo se la paso amablemente a Jairo. Desde su conocimiento. Pues no tengo mucho conocimiento respecto a esto, pero ciertamente es un aspecto que habrá que incluir en la planeación, ¿no? La prevención de este tipo de situaciones y no tanto cómo prevenir, sino cómo más bien ya estamos considerando esto como algo que puede ocurrir, ¿no? En agenda urbana sí se habla específicamente de la atención a grupos prioritarios. Entonces, a grupos en algún nivel de desigualdad, y que se establezcan medidas, ¿no?, pertinentes para poder abordarlo. Entonces, habrá que incluirlo como un requisito ya, ¿no? Requisito de la planeación, cómo abordamos estas situaciones que se agregan a problemáticas territoriales que ya existen de por sí, ¿no? En donde estaba pensando ahorita en el caso del norte de México, en las zonas de Tijuana, donde hay muchos migrantes y que ya se están integrando a las zonas a vivir allí, ¿no? Ya como residentes permanentes, ya no únicamente como gente de paso, y donde se están creando nuevos barrios y donde ciertamente el gobierno tiene que ya tener una medida específica para ellos. Entonces, ante circunstancias de tipo, pues habrá que preverlo desde antes.
Muchas gracias, doctor Jairo. A ver si en el transcurso de esos minutos se incorpora el doctor Magdiel para también ver su perspectiva de este tema. Isaías, aquí en la sala, ¿tiene una pregunta? Por favor. Y buenos días a todos. Un gusto contar con estas participaciones de los ponentes. Yo tengo pues una duda, yo prendo la luz porque si no parece el testigo, ¿no?, de los programas legales. Entonces lo que quería comentar a los tres ponentes era la cuestión respecto a la valoración. Y no solamente va en una cuestión de Adán, también que tiene que ver con áreas verdes y cuestiones de Estado. Porque cuando nosotros hablamos de áreas verdes, pues cada quien concibe las áreas verdes de forma distinta. ¿No? Y cuando nosotros concebimos en infraestructura verde, pues siempre pensamos cuestiones positivas. Yo lo digo porque a veces el paisaje como tal, en términos naturales, no es agradable para los usuarios, ¿no? Por ejemplo, cuando en zonas rurales se comienza a deforestar y se empieza, dicen los señores, a hacer montoso de especies pues de sucesión primaria, espinosas. La gente no le gusta y empieza a quitarlas porque pues empiezan a meterse en los caminos, empiezan a tener problemas con las personas y con el ganado. Entonces es algo muy interesante en términos de valoración. Y yo creo que se da un debate, me gustó mucho la aportación del último ponente respecto a ver esta cuestión filosófica del problema de la infraestructura verde, el problema que puede ser de cómo pensar un problema epistemológico, pero yo creo que va más allá, es un problema ontológico de cómo cada quien concibe la naturaleza. Entonces, ¿cómo acordar una valoración realmente útil? Muchas veces las áreas verdes se ven como zonas recreativas, pero no se ven como la importancia total en término general del ecosistema, en algo tan importante como brindarnos de agua, brindarnos de regulación térmica, por ejemplo, y es algo que no se paga per se en las personas porque no se tiene a ciencia cierta a fondo el conocimiento de esto. Entonces, a veces las áreas verdes tienden a ser más, a buscar especies consideradas bonitas, consideradas pues vistosas, pero no en términos generales especies que pueden contribuir más al problema de brindar servicios ecosistémicos, ¿no? Y de repente se ponen, bueno, ahí que nos visitan de Latinoamérica, pues ponen, ¿cómo se llaman estas especies? Ya se me olvidaron, los pinos de Sudamérica, que consumen mucha agua y son muy bonitos, pero los ponen en ciudades pues con déficit hídrico, como aquí en Guanajuato, y pues en lugar de abonar, pues es un problema más en términos del uso de agua. Y por el otro lado, la valoración en términos de violencia, que yo lo había tomado en cuenta. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, poner áreas verdes en la periferia, en lugares con altos niveles de delincuencia, pues la gente no quiere esos lugares, porque sin adecuada vigilancia, pues se convierten en focos de problemas para quienes habitan, o en ciudades como aquí en Guanajuato, en Celaya, por ejemplo, con altos niveles de delincuencia, muchas áreas verdes pues fueron abandonadas precisamente porque la gente no se siente segura y obviamente pues no tiene ese gusto por decir, bueno, quiero un área verde. Al contrario, ¿no? Entre más cemento, mejor para muchas personas. Entonces, en términos, si nosotros pudiéramos hacer una encuesta, creo yo, no voy a un sentido estricto, pues mucha gente no vería el potencial de esas áreas verdes, o al menos vería el potencial, pero en el sentido recreativo nada más. Entonces, bueno, este era mi comentario y la pregunta también, muy interesante. Muchas gracias por su aportación. Fíjate que ese creo que sí me toca a mí. Estás comentando un punto que la verdad sí es también una limitación de la estrategia y una crítica importante a la epistemología de la economía ambiental basada en economía neoclásica, que es las cosas tienen valor en la medida que la gente le reconoce valor, ¿no? Es una visión muy antropocéntrica.
Entonces, sí existe ese problema en el que objetivamente podemos saber que algo que no luce bonito o estético brinda unos servicios importantes. Y la gente puede de hecho decir que, o reportar, desutilidad en vez de utilidad. Una manera, esa es la limitación. La manera en que lidiamos en esto, con los métodos de valoración económica, con este tipo de inconveniente, es que tenemos este razonamiento de que en esas circunstancias asumimos que las personas están desinformadas, no mal informadas, ¿no? Desinformadas. Entonces vas a encontrar que hay varios estudios que se publican con el título de ¿y si la gente supiera esto, estarían dispuestos a pagar más? Y entonces básicamente lo que sucede es que vas y le preguntas a un grupo de personas su disposición a pagar por el momento pensemos en paisajes, y no les dices nada, ¿no? No les dices, oye, así como se ve ese paisaje, captura tanta agua y eso equivale. No le dices nada de eso. Después, le haces la misma pregunta de disposición a pagar a otra muestra, pero les das una información muy concreta en la que les dices, esto tiene esta función. Y juegas con diferentes maneras de dar ese tipo de información. Y básicamente exploramos si esa información brindaría o no, si la gente que es expuesta a esa información reporta valores más altos que la gente que no es expuesta. Y lo que sucede en ocasiones es que sí importa, la gente dice, no, pues yo no sabía eso, entonces sí voy a estar dispuesto a pagar tanto. Y en otros casos no importa. Y el problema es cuando no importa, ¿no? El problema es cuando no se observa una diferencia en disposición a pagar, porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para retomar lo que yo decía antes, aparte de lo que decía Jaime, pues para priorizar políticas? Terminamos, si solo lo informamos con las respuestas que reportan las personas, vamos a priorizar políticas y creo que a eso vas, que priorizan lo bonito, no necesariamente lo funcional, ¿no? No necesariamente lo que trae un chorro de beneficio. Y le dices al clavo, si solo nos basamos en este tipo de métodos, muy probablemente las personas se van a ir por lo bonito. Exacto. Y no solo en términos de valoración, sino en términos de que de ahí salen las políticas públicas, como el caso de Chapultepec, pues lo que interesa. Exacto. Entonces va hasta el Estado, ¿no? Todo eso. Pero muchas gracias. Yo quisiera comentar algo sobre este asunto. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo sobre esto que mencionaba Daniel, de cuál era la percepción de la gente sobre las áreas verdes desde la perspectiva negativa, ¿no? Si ellos podrían no percibir aspectos negativos, y si esto les llevaba como a pensar que debería ejecutarse una política de conservación de esas áreas o qué hacer. Y la gente sí percibe lo negativo, ¿no? Incluso pareciera que ante lo negativo dice, mejor elimina eso. Es como la reacción inmediata, ¿no? Pero lo cierto es que muchas cosas en ese sentido no son registradas, ni siquiera en los aspectos positivos, ¿no? Muchas de las maneras como yo lo pienso desde la perspectiva de los arquitectos. ¿Cuántos elementos, por ejemplo, de toma de decisiones a la hora de diseñar se basan en el conocimiento de que una solución anterior fue ejecutada adecuadamente y que contamos con la evidencia de que surtió un buen efecto, ¿no? No suele haber una evaluación posterior a las intervenciones, sino que se establece bajo ciertos supuestos que puede funcionar, ¿no? Y eso ocurre mucho en las áreas verdes, donde establecemos que hay ciertos beneficios que no están siendo medidos y decimos, hagamos lo mismo, ¿no? El famoso
estándar, ¿no? De que hay que contar con ciertos metros cuadrados de áreas verdes en las ciudades, pues la realidad es que no sabemos bajo qué criterios se establece ese estándar, ¿no? Si es que existe o que si fue de alguna manera dicho por alguien. Entonces, esa evidencia que sustente la toma de decisiones, ¿no? Creo que es algo que todavía no hemos podido realizar de manera adecuada. Desde aspectos tan concretos por ponernos de acuerdo con cómo entendemos las áreas verdes, si como toda superficie verde o como un espacio público o como lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esto surge a partir también del diálogo interdisciplinario, pensando que muchas veces las áreas verdes han estado pues en las manos de cierta disciplina que ve desde su perspectiva únicamente una partecita, ¿no? Entonces, en la medida en que este diálogo interdisciplinar se vayan agregando más aspectos y tengamos la capacidad de ir generando esa evidencia, creo que también podremos ir incorporando estas otras visiones de lo negativo, ¿no? Que vamos a decirlo así, u otros aspectos que solamente no son considerados a políticas mucho más apropiadas. Muchas gracias a los tres. Justo, no sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes aquí en la sala. Si no, pues me gustaría justamente dar una pequeña conclusión después de todo lo que hemos escuchado. Digamos que la creación de ciudades sostenibles, de ciudades del futuro, particularmente en la gestión y la creación de espacios verdes, se tiene que abordar de manera disciplinar. Es un tema completamente interdisciplinario, es un tema transdisciplinario que incluso las mismas metodologías de las ciencias de la sostenibilidad o la creación de la sostenibilidad nos está obligando justamente a ir hacia esos abordajes. El valor que le dan las personas a las áreas verdes es un valor que nos puede ayudar y que nos refleja justamente si hay injusticias o no hay injusticias en un espacio territorial. Y esto a su vez nos puede llevar a la creación de políticas públicas pensadas o centradas en personas, que tienen que ser, nos lleva a una gestión urbana democrática, como lo mencionaba el doctor MacDill. Y es muy importante que las personas, no solamente desde la academia, sino cada uno de los habitantes se involucre en generar justamente estos espacios, en cuidar estos espacios y además defenderlos, apropiarse de ellos. Eso serían las conclusiones que yo podría sacar justamente de cada uno de los ponentes. Me gustaría que ustedes, doctor Adán, doctor Jairo, lamentablemente el doctor MacDill ya no pudo regresar, nos dijera una rápida conclusión de lo que ustedes ven. Sobre todo, me gustaría que la encaminaran a los objetivos o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Iberoamérica. ¿Quién quiere empezar? Normal, ¿no? Pues yo le entro. Adán. Mira, yo como lo veo desde mi área del conocimiento es que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es necesario armar el presupuesto, o sea, armar el plan y presupuestar. Y yo creo que eso no lo estamos haciendo en nuestros países. Sé que no lo estamos haciendo en México. También sé que no lo están haciendo en otros países del mundo desarrollado. No digo nombres para no meterme en problemas. Pero nosotros lo estamos haciendo menos bien. O estamos más lejos de empezar a hacerlo. Ahorita nos enfocamos en un área muy particular, ¿no? Que cómo le hacemos con la infraestructura verde, con las áreas verdes, dónde ponemos el dinero. Y hay que hacer una conversación interdisciplinaria, hay que considerar temas de gentrificación pero al final lo que yo quiero enfatizar es que no vamos a cumplir con los objetivos si no hacemos un plan. No se cumple con ningún objetivo si no se hace un plan y si no se presupuesta.
Lo puede uno ver todos nosotros, estoy seguro que terminamos un curso, una licenciatura, una maestría, un doctorado, y para eso tuvimos que haber planificado, bien o mal, unos menos bien que otros, pero planificado de todas maneras, y sabemos que hay 24 horas al día y que hay que dormir al menos 3. Entonces, cuando te toca estudiar, dices, tengo que presupuestar al menos 3 horas de sueño. Algo así deberíamos estar haciendo en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, y no lo estamos haciendo. Eso es lo que diría yo. Muchas gracias, doctor. Doctor Jairo. Yo diría que a partir de definir o tener una clara visión de lo que estamos buscando, hay que hacer ese presupuesto, ¿no? La Agenda 2030 plantea una serie de objetivos e incluso de metas, pero que deben ser ajustadas a cada contexto específico para poder identificar pues hacia dónde queremos dirigirnos, y finalmente, más allá de hacer una contribución global, una contribución local de las decisiones que tomamos, ¿no? Ahora está tomándose en cuenta estas decisiones, ¿no? El término que es local, de estas decisiones locales que tienen impactos globales, ¿no? Esas decisiones que tomamos entre todos, pero que tienen efectos, ¿no? Para todo el mundo también. O que tomamos algunos y que tengan efectos en todos. Entonces, yo diría que es importante que aterricemos esto a nivel territorial, ¿no? Que establezcamos visiones dentro de este gran marco que puedan ser susceptibles a realizarse en el ámbito en el que nos encontramos, a partir de reconocer las propias recursos y valores que tenemos dentro de nuestro territorio, y que constituyen la base para que podamos pues pensar en un mejor futuro para la gente que habita ahora, ¿no? O sea, la Agenda 2030 piensa en el futuro, pero yo creo que también tenemos que tener necesidades de ahora, ¿no? Entonces establezcamos esas visiones que queremos local y regionalmente. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes. Por el día de hoy terminamos. No me quiero ir sin antes invitarlos justamente a la ponencia del día de mañana, la mesa número 2. Se denomina Experiencias colaborativas para la prevención de áreas verdes en Latinoamérica. Los panelistas serán el maestro Ismael Grims, la maestra Paola Andrea Velázquez Hincapié, la doctora Frida del Carmen Repsamen Reynoso y el doctor Jaime Sanz. Pues es un gusto haber podido contar con ustedes como ponentes. Nos vemos el día de mañana. También se va a transmitir a través de las redes sociales de la Red Iberoamericana para el seguimiento de los ODS 2030, y esto fue en conjunto con la Inés León. Doctor Jairo. Sí, únicamente agradecer al doctor Juan Carlos Páez y a Kiara Pérez que nos hayan acompañado y que nos hayan permitido a través de la red tener este evento. Su orientación ha sido muy importante, y por supuesto el apoyo que hemos tenido de ellos para también contar con varios de los panelistas que ahora hay, y que mañana, bueno, será una mesa mucho más rica porque presentará pues experiencias de Argentina, Colombia y México. Entonces los invitamos a ustedes para que estén aquí. El moderador mañana va a ser el doctor Daniel Hinojosa, que también estuvo presente ahora, entonces los invitamos a participar. Pues muchísimas gracias. Entonces damos por concluido esta mesa del día de hoy. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.